Padre, te damos muchísimas gracias. Nos has permitido exaltar tu nombre, Señor, y ahora que llega el momento también de compartir tu palabra, rogamos tu dirección, la dirección de tu Espíritu, Señor, para este momento, Dios. Por favor, Señor, que podamos todos, Señor, salir de este lugar animados, confortados, fortalecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. No sé cuán conscientes somos o no de las cosas que decimos al Señor, de las cosas que nos atrevemos a decir con nuestros labios y que muchas veces nos es difícil después llevarlas a cabo. Es decir, muchas veces decimos tantas cosas a Dios, expresamos tantas cosas a Dios con nuestros labios, pero llegan momentos en los cuales se nos es difícil sostener con hechos lo que estamos expresando a nuestro Dios. Lo digo porque hemos cantado Hoy y siempre te alabaré. ¿Qué implica una canción como Hoy y siempre te alabaré? Creo que implica la actitud de un creyente de, no importando las circunstancias de su vida, adorar al Señor, aún en medio de los momentos más difíciles de la vida. Sin embargo, ¿quién puede decir que en momentos así muchas veces no hemos podido hacer eso? ¿O cuántas veces hemos cantado el Salmo 34 y hemos dicho, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza de continuo estará en mi boca? Sin embargo, cuando llegan momentos de dificultad en la vida, sentimos que no podemos, que se nos hace difícil expresar a Dios nuestra alabanza y nuestra gratitud por los momentos que estamos atravesando, por los momentos que estamos viviendo. Estas semanas he estado pensando mucho acerca de el sufrimiento. Es uno de los temas que realmente me apasionan y también me producen muchas preguntas. Y no sé si a ustedes también, pero lo que yo veo en la sociedad es muchísimo sufrimiento. Y lo que mis ojos alcanzan a ver y lo que mi entendimiento alcanza a comprender es que en el mundo entero hay muchísimo sufrimiento también. Y hermanos, en la Biblia cuando hablamos de aflicción, sufrimientos, tristeza, todas esas cosas podemos definirlas o resumirlas de la siguiente manera. El sufrimiento podemos definirlo así: dolor físico, angustia emocional o social o espiritual que lleva a una persona a sentirse triste, asustada, deprimida, ansiosa y sola. Ahora pensemos cuántos momentos así hemos tenido en nuestras vidas. O si ahora mismo, ahora es un momento así en mi vida. Y así, siendo un momento así, la Biblia me llama a bendecir el nombre de Dios en todo tiempo. Y así, estando así, Dios me llama a hoy y siempre alabarle. Pero yo me siento incapaz, yo me siento totalmente impotente de abrir mis labios para decir al Señor, hoy y siempre te alabaré, en medio de una circunstancia difícil, dramática en la vida, de mucha aflicción y dolor, tristeza, angustia, a tal punto que me siento solo. Si nos preguntáramos qué es lo que más quisiéramos en la vida, yo diría, quisiéramos que no existieran ningún momento de angustia ni de dolor. O ya, si es que hay momentos de angustia y de dolor, quisiéramos que Dios nos exima de esos momentos de sufrimiento y aflicción. Que no tuviéramos momentos así.
Ahora, ¿qué hace más difícil para el ser humano pasar un momento como ese? Me parece que lo que agudiza más un momento de aflicción, un momento de tristeza, un momento de dolor, creo que lo aflige más a uno el no saber la razón del porqué. Y todos nosotros, creo que todos, cuando estamos pasando un momento así, ¿qué es nuestra primera reflexión, nuestra primera pregunta? No es es ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Ahora, muchos han cuestionado esa pregunta. Me parece que es una pregunta válida. Me parece que es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Porque es una pregunta que rápidamente llama a una reflexión introspectiva. Llama rápidamente a mirarnos hacia adentro para tener que descubrir si hay algo dentro de nosotros que nos ha llevado a una condición como tal. Esa era la pregunta de Job. Sí, esa era la pregunta implícita de Job, porque cuando Job comienza a reflexionar internamente, él se da cuenta que no hay nada que lo haya llevado a una circunstancia como la que estaba viviendo, y por eso él quiere interrogar a Dios. Claro, su actitud no era la correcta, pero la pregunta era válida. Sí, se hace difícil cuando no entendemos la razón, se hace muy difícil pasar esos momentos de sufrimiento, de aflicción, de dolor, de angustia emocional, social, espiritual, que lleva a una persona a sentirse triste, asustada, deprimida, ansiosa y muchas veces sola. Pero la Biblia sí nos da muchas razones que nos sirven como soporte para nuestra fe y confianza en Dios. Y a eso quiero apuntar esta noche. Sí, es bueno tener alguna forma de recordar algunos de los propósitos que encontramos en la Biblia acerca del sufrimiento, para que cuando seamos afligidos o angustiados repentinamente, o cuando tengamos que animar y ayudar a otros en medio de sus aflicciones, en medio de sus sufrimientos, podamos recordar estas verdades que Dios nos ha dado en su palabra para ayudarnos a no perder nuestra esperanza en Dios, a seguir confiando en nuestro Dios. Así que podemos decir que a la luz de la Biblia, algunos de los propósitos de Dios en el sufrimiento tienen que ver, a lo menos voy a notar algunas cosas que he podido encontrar en la Biblia. En primer lugar, uno de los propósitos de Dios en medio de los sufrimientos que podemos pasar es un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Miren Lucas 13, 4 y 5. Lucas 13, versos 4 y 5, aunque verso 1 al 5 deberíamos leer, porque todo eso apunta al llamado de Dios a lo que es el arrepentimiento. Dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que erais más culpable que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí hay una concepción del pensamiento humano, a lo menos del pensamiento judío. Las tragedias en la vida vienen a consecuencias del pecado. Bueno, es cierto, de alguna manera es cierto, lo que encontramos en Génesis es así, que por el pecado entró también el dolor, la maldad en el mundo. Eso es verdad, pero lo que estaban diciendo, o lo que había en el pensamiento de estos judíos, es que estos dos eventos se debían específicamente a los pecados de estas personas. Y
Y la implicancia era esto: hay algunos que son más malos que otros. Y porque son más malos, Dios entonces usa eso para sacarlos del mundo. Y el Señor dice: no es así. Lo que está diciendo el Señor es que miren estos dos eventos y tómenlo como una advertencia para arrepentirse. Tómenlo como una advertencia. Ahora es interesante que por un lado, versos 1 y 2 tenemos, o versos 1 al 3 tenemos galileos, y luego 4 y 5 tenemos judíos en Jerusalén. Por lo tanto, ahí ni a aquellos que los de judíos de Jerusalén pensaban, los galileos son judíos carnales. Si no pudiera llamarse judíos, no se les llamaría judíos. Y los de Jerusalén, judíos de alguna manera con un ambiente más fariseo que los galileos, y pensaban eran mucho más justos. Y Dios dice: no, están en la misma condición. Por eso es que los dos ejemplos calzan perfectamente en la condición de Galilea y en la condición de Jerusalén. A los dos, a ambos, Dios le dice: no, si no os arrepentís, igualmente moriréis. Entonces me parece que uno de los propósitos de Dios en medio de los sufrimientos de la vida tiene que ver con un llamado al arrepentimiento. Ahora, eso pasó para mí. Esa fue mi experiencia. Fue así para mí, un adolescente de 16 años, viviendo la vida como bien le parecía, hasta que el Señor puso en mí una tremenda carga y temor por la muerte, físicamente hablando. Y no podía hallar tranquilidad por esta sensación de la muerte. Me asustaba la muerte. Y todas las noticias que se podían leer en ese momento tenían que ver con eso. ¿Y un adolescente de 16 años puede pensar en la muerte? Está pensando en la vida. Así que, hermanos, ese fue para mí uno de los momentos en que Dios me llamó a su salvación. Esta pandemia es una tragedia, no solo a nivel de nuestra sociedad, es una tragedia a nivel mundial. Más de 6,000 y tantos contagios, de millones de contagios. Muertos, cantidad de personas fallecidas. Pero tengo el testimonio de hermanas enfermeras cristianas que han visto a personas en cuidados intensivos o entrando a cuidados intensivos o estando en cuidados intermedios, compartirles el evangelio del Señor en medio de su sufrimiento y esa circunstancia llevándolos a la salvación. Uno de los propósitos de Dios en medio del sufrimiento tiene que ser ese, un llamado al arrepentimiento. Y me parece que si tú eres alguien que nos está visitando esta noche, alguien que está aquí, que piensa, no sabe por qué, pero sí para. Y ese para tiene que ver con levantar tus ojos al cielo. El llamado al arrepentimiento en medio del sufrimiento es un llamado de parte de Dios para nosotros y para otros, para que se vuelvan de atesorar cualquier cosa en la tierra por encima de Dios. Y de eso también padecemos los creyentes. Porque cuando llega un momento difícil, ¿será Dios nuestro primer pensamiento? Sí, Dios está puliendo nuestras vidas, aún como creyentes, sigue trabajando en nuestro ser interior. Y nos está llevando a evaluar si hay alguna cosa en nuestras vidas que atesoramos más que a Dios en medio de las circunstancias difíciles. Y lo que está promoviendo es un cambio de actitud en nosotros.
Y en aquellos que no le conocen, una mirada hacia Él, en arrepentimiento para salvación. Pero hermanos, me parece ese es uno de los propósitos de Dios, en medio del sufrimiento, en medio del dolor de la vida. Así que podemos pensar qué cosas hay en nuestras vidas que Dios desea que podamos arreglar. O si Dios me está llamando a su salvación si yo no le conozco. Pero es uno de los propósitos de Dios en medio del sufrimiento y las aflicciones de la vida. Un segundo propósito, me parece, es un llamado de parte de Dios para poner nuestra confianza en Él. Miren lo que le pasaba al apóstol Pablo, o el relato del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 8 y 9. El apóstol Pablo está hablando de las aflicciones que él ha vivido, lo que él ha pasado en su vida. Y dice, verso 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Algunos dicen probablemente en Éfeso. Está hablando de esta tribulación que pasó en Éfeso o en los alrededores de la ciudad de Éfeso. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Es decir, lo que el apóstol Pablo está relatando aquí es que sus circunstancias, lo que estaba viviendo, lo que estaba atravesando, era de tal magnitud que él se consideraba que no podía librar su vida físicamente hablando. Él pensaba, por la palabra se define ahí como que no hay salida, como que no hay escape, como que irremediablemente la muerte es lo que les está o es lo que está esperando. Al escuchar al pastor Alex esta mañana hablando de la actitud del apóstol Pedro, de que el ángel tuvo que levantarlo, a pesar que estaba una cadena a un lado, una cadena al otro lado y custodios al lado, y él estaba durmiendo, me llevaba a pensar y no podría ser que también, a la luz de lo que él sabía acerca de su vida, le llevó a confiar tanto también y tener tanta confianza en medio de los propósitos de Dios, en las circunstancias que estaba viviendo, pero a la vez también comencé a pensar, pero él sabe que Jacobo acaba de morir. Y eso no lo perturbó, que pudo encontrar descanso. El apóstol Pablo también encontró ese tipo de descanso, porque verso 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Finalmente, si tengo que morir, físicamente hablando ahora, no hay problema, porque sé que Dios tiene poder para resucitarnos, aún de los muertos. Entonces, ¿qué son los sufrimientos de la vida frente al poder de Dios? Y lo que podemos decir, el sufrimiento es un llamado a confiar en Dios y no en los bienes de este mundo para sostener nuestras vidas. A veces confiamos tanto en las cosas que tenemos en este mundo y ahí hacemos descansar nuestra vida, nuestra seguridad ponemos en esas cosas y nos olvidamos de que Dios es nuestro todo. El mundo experimenta eso. El mundo pone su confianza en sus riquezas. El mundo pone su confianza en su trabajo. El mundo pone su confianza en su familia. El mundo tiene muchas cosas en que poner su confianza. Me hace recordar al joven rico, que cuando Jesús le llevó a mirar a Dios y poner su confianza en Dios para deshacerse de su propio Dios, que eran sus recursos que tenía, no pudo. Un llamado a poner nuestra confianza en Dios. Así que cuando pasemos por momentos así, tenemos que rápidamente echar mano de la palabra de Dios para seguir animando nuestro corazón a fin de que no decaigan nuestras fuerzas. Y pensar, Dios, nada es al azar.
Y como hemos leído Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a lo que conforme a sus propósitos hemos sido llamados. Yo soy un hijo tuyo, Señor, por lo tanto hay algo especial en esta circunstancia para mi propia vida. Oh Señor, tú me estás llamando al arrepentimiento, mirar y observar algunas áreas de mi vida. Y si no soy un hijo tuyo, mirar y observar un llamado personal a la salvación o un llamado a confiar, a poner todo mi ser en espera, en la presencia de Dios. En tercer lugar, me parece que los propósitos, dentro de los propósitos de Dios acerca del sufrimiento, de la aflicción en la vida, que nos lleva a sentirnos tristes, que nos lleva a estar asustados, deprimidos, ansiosos y muchas veces a sentirnos solos, tiene que ver también con un llamado a una vida en santidad. Un llamado de Dios a vivir vidas santas. Y eso me llevó a pensar en Hebreos capítulo 12. Sí, porque el capítulo 12 de Hebreos habla acerca de la disciplina de Dios. Y no porque alguien haya caído necesariamente en pecado. Y no porque alguien haya fallado necesariamente a Dios. Sino porque Dios constantemente está puliendo nuestras vidas. Pues el propósito de Dios en su palabra es llevarnos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Y la experiencia de Cristo en su vida terrenal es una experiencia de santidad. Por lo tanto, lo que Dios está anhelando y queriendo es que nuestras vidas también sean santas. Y usa la disciplina, la aflicción, el dolor, la tristeza también como un recurso para santificar nuestras vidas. Por eso verso 6 dice lo siguiente: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Sí, el sufrimiento es la disciplina de nuestro amoroso Padre Celestial, para que nosotros lleguemos a participar de la justicia y de la santidad de Dios, de la integridad y de la rectitud que podemos ver en la vida de Cristo, para que nosotros también aprendamos eso. Verso 10 y verso 11 lo acentúan más. Dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Está hablando de nuestros padres terrenales y lo que ellos hacían para corregir nuestros caminos o para ayudarnos en nuestro desarrollo en la vida a ser hombres de bien, personas de bien. Dice: pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y verso 11: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. No es que vamos a anhelar todo el tiempo estar en una condición así. Aunque saben, hermanos, me puse a pensar, todos elegimos una profesión en la vida. Todos. Y a esa profesión que elegimos le llamamos una profesión que va de acuerdo con mi vocación, lo que yo quiero desarrollar en la vida. ¿Qué tal si Dios nos ha llamado al sufrimiento como vocación? ¿Qué tal si Dios te llamó a ti para que constantemente tu vida sea afligida? Y hermanos, a veces en la historia de la iglesia, en la historia del cristianismo, se ha dado esas cosas. De personas que constantemente han sido afligidas. Y muchas veces queremos tratar de dar una respuesta lógica, racional, y no la vamos a encontrar y solo tenemos que descansar. Ese fue el propósito de Dios al llamarte a su salvación. Esa es tu vocación. Y al mirar eso, tener que descansar en los propósitos de Dios.
Porque a veces los pastores, y yo he caído en eso, que cuando vamos a visitar a alguien y vemos que está en un momento de dolor, en un momento de tristeza, en un momento de aflicción, queremos encontrar una respuesta para lo que está pasando. Y sabes, muchas veces malogramos lo que está pasando en el corazón de esa persona. Y lejos de animarla, nos volvemos como los amigos de Job y cargamos más el corazón de las personas. Porque a veces cuando tú vas a ver a alguien que está pasando un momento difícil, lo único que quiere y lo único que desea es ver que hay alguien al lado suyo. Y lo único que quien sabe espera es que tú puedas ser solo un receptor de sus palabras. Y nada más. Pero siempre queremos decir algo. Y muchas veces afligimos más a las personas. Así que pensemos en lo que Dios está haciendo. Sí, un llamado al arrepentimiento, un llamado a poner nuestra confianza en Él, un llamado a una vida en santidad. En cuarto lugar, me parece que también uno de los propósitos de Dios es un llamado a pensar en las recompensas que tendremos en su presencia. Sí, en las recompensas que vamos a tener cuando estemos en su presencia. Porque al parecer en esta vida todo nos parece difícil, todo nos parece complicado. Y quién sabe, Dios nos llama a mirar más allá de nuestra vida terrenal para poner nuestra mirada en lo celestial, que es el llamado que el Señor Jesucristo nos hizo también. Poner la mira en los ojos, en las cosas de arriba, dijo el apóstol Pablo en Efesios y Colosenses. Pero el Señor Jesucristo también nos dijo, haced tesoros en el cielo y no en la tierra. Miren lo que dice Segunda de Corintios capítulo 4, verso 17. Segunda de Corintios 4 y el verso 17. Porque esta leve tribulación, es interesante cómo describe para hacer una comparación entre lo que vivimos terrenalmente y lo que nos espera celestialmente hablando. Y el apóstol Pablo dice, porque esta leve tribulación, cuando tú miras la palabra, habla de aflicción, habla de dolor, habla de tristeza, habla de congoja, pero todo circunscrito a la tierra. Y todo lo que está circunscrito a lo terrenal es pasajero, es momentáneo. ¿Frente a qué? Frente a lo que Pablo dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La idea del apóstol Pablo es que es tan mínimo lo que podemos experimentar aquí que no se compara a lo que vamos a experimentar en la presencia de Dios. Pero hay algo más. Todavía me parece que la idea más profunda en el texto es, a medida que sufres, más tendrás en el cielo. Entonces podemos decir, que venga más sufrimiento. Difícil poder decir eso, ¿verdad? Como seres humanos lo que queremos es sencillamente una vida más tranquila, sin mucho dolor o aflicción. Pero nos lleva a mirar, a trascender de lo terrenal a lo celestial. Nos lleva a dejar de mirar aquí para comenzar a mirar lo que nos espera. Y cuando lo hacemos así, nuestro corazón se llena de esperanza. Nuestro corazón se llena de alegría y de gozo, aún en medio de las cosas difíciles de la vida, de los momentos de aflicción, de los momentos de tristeza en la vida. Por último, me parece que también uno de los propósitos de Dios es un llamado a recordar su amor. En medio de los sufrimientos es un llamado a recordar su amor para nosotros. Mira Filipenses capítulo 3 y el verso 10. Filipenses 3, verso 10. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. La idea acá es todo lo que Cristo hizo
de parte de Dios para poder acercarnos a Él, mirando los sufrimientos de Cristo como la razón del por qué ahora nosotros podemos estar en la presencia de Dios y tener comunión con Dios, y no mirar los sufrimientos como un castigo de parte de Dios si es que hemos rechazado a Cristo. Y lo que nos deja ver el Señor es su tremendo amor por nosotros. En medio de las aflicciones que vivió el Señor Jesucristo, lo que está graficado ahí es el amor de Dios. Pero esas mismas aflicciones podrían ser también para nuestra condenación si es que rechazamos al Señor Jesús. A lo menos 5 propósitos de Dios en el sufrimiento. Para animar nuestros corazones, para alentarnos. Podemos decir que a pesar o al pasar por momentos de aflicción, debemos pedir a Dios que vengan a nuestra memoria todos los propósitos que encontramos en su palabra acerca del sufrimiento, para que de esa manera podamos ser consolados, fortalecidos, reconfortados por Él, y nuestra confianza no decaiga, y sigamos firmes en nuestra vocación de fe, que somos hijos e hijas de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Señor, que al entender algunos de estos propósitos en medio de los sufrimientos de la vida, tú consueles nuestro corazón, Señor. Multipliques nuestras fuerzas. Padre, en medio de las circunstancias que vivimos, permítenos, Señor, recordar estas cosas, de tal manera que seamos consolados y confortados en ti, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos que si hay hermanos, si hay familia, que están pasando por momentos de dolor, momentos de aflicción, de sufrimiento, que los ha llevado a tristeza profunda en su corazón, a sentirse angustiados, frustrados o solos. Déjales ver, Señor, tus propósitos en tu palabra, y sus corazones sean fortalecidos en ti. En el nombre de Jesús te suplicamos estas cosas, Señor. Amén.